Hola, ¿qué tal amigos? Espero que estén muy bien. En esta ocasión veremos una partida jugada el día de hoy entre Praggnanandhaa Rameshbabu y Anish Giri, jugada en el torneo Meltwater Champions Chess Tour 2022. La partida comenzó con las jugadas D4, caballo F6, C4 y G6. Aquí sabemos que hay varias opciones, por ejemplo las negras pueden continuar con E6, pueden continuar con D6 y pueden continuar con C5, solo por mencionar las principales. Después de la jugada G6 se puede llegar a una India de rey o una Grunfeld o a cualquier tipo de defensa Pirco moderna. Se continuó con caballo C3, alfil G7. Como mencionábamos, aquí se puede llegar a una defensa Grunfeld jugando D5, pero se jugó alfil G7, E4 y D6. Y tenemos una estructura de defensa india de rey. Alfil E2, enroque corto, alfil E3. Esto no es lo principal suele ser caballo F3, pero alfil E3 también es bastante empleada. C6, H3. Las blancas pretenden jugar caballo F3, pero quieren evitar la idea con caballo G4 molestando al alfil de E3, por eso hacen la jugada profiláctica H3. E5, D5, peón por peón, peón por peón. Normalmente en la defensa india de rey el blanco ataca por el flanco de dama, mientras que el negro hace lo propio por el flanco de rey. Es de especial importancia la columna C para el blanco y la columna F para el negro, que es donde hace su ruptura. Continuó caballo E8, como decimos, para intentar romper con la jugada F5 y poder atacar en el flanco de rey. Continuó caballo F3, F5 de inmediato y enroque corto. F4. F4 es típico porque lo que se quiere hacer, entre otras cosas, es una avalancha de peones con H5, G5, G4, para lo cual el peón de F4 está excelentemente colocado. Se jugó alfil de 2, torre F7. La idea de la torre en F7 es doble. Por un lado, defender la casilla C7, que suele ser muy importante en estas posiciones, y por otro lado, pasar al ataque por G7 o por H7 una vez que el alfil y el peón se hayan quitado. Después de torre F7, torre C1, alfil F8 para darle paso a la torre y además defender al importante peón de D6 que también va a ser objeto de ataque. Caballo B5, de inmediato pegándole al punto débil C7 y al punto D6. Como mencionábamos, que la torre de F7 estaba defendiendo el peón de la casilla, de C7 y el alfil de F8 está defendiendo el peón de D6. Caballo A6, una pieza más a la defensa de la casilla C7. B4. B4 muchas veces tiene la idea de jugar B5 más adelante después de haber quitado el caballo y además también priva al caballo de la casilla C5. Continuó H5, alfil C3, mejorando un poco el alfil. Torre G7, tratando de ayudar al peón a llegar a la casilla G4 y romper la estructura de peones del flanco de rey blanco. Dama B3, dama F6, caballo D2. El caballo D2 es interesante porque no permite, o al menos dificulta mucho jugar G5, ya que siempre está tocando al peón de H5. Las negras jugaron alfil D7, A4 y ahora torre H7. Presumiblemente la jugada torre H7 es para defender al peón de H5 y mientras tanto poder jugar el peón a G5 y a G4. Alfil B2, G5, continuando con su avalancha de peones. F3, tratando de resistir un poquito ahí en el flanco de rey. Alfil E7, mejorando un poco el alfil. Caballo C4. Como podemos observar, los dos caballos atacan al mismo punto, D6. Y tenemos todas las piezas en el flanco de dama. Tenemos los dos caballos, la dama, el alfil, la torre y este alfil también apunta para este flanco. Los únicos defensores en todo caso del flanco de rey serían el alfil de E2 y la torre de F1. Pero de todos modos es un matar o morir para ambos. Porque si el blanco logra llegar al flanco de dama en buenas condiciones, normalmente aplasta al negro. Y lo mismo pasa si el negro llega antes al flanco de rey blanco, porque el ataque suele ser imparable. G4, por fin se logra la ruptura.
F por G4, H por G4, alfil por G4, alfil por G4, H por G4. Esta no es una posición fácil para el blanco, ya que la torre negra está en H7 y la dama se incorpora de rápida manera con dama H4. Las blancas juegan dama F3. Aquí parecería que la mejor jugada, la mejor respuesta del blanco era dama H3, a lo que podría continuar dama G5. Si se jugaba dama G5, dama B3, dama H6, se podría repetir la posición algunas veces, pero en algún momento las negras tendrían que cambiar y capturar, porque no van a estar conformes con las tablas, ya que están ligeramente mejor. Podría haber continuado G por H3, torre por H3 y alfil C3 con una ligera ventaja para el negro. Pero jugaron dama F3, lo cual deja a las negras con ventaja decisiva después de la jugada caballo F6, amenazando el peoncito de G4 con la dama y con el caballo. Se continuó caballo por D6. Como decimos, normalmente en el flanco de dama las negras están imparables, pero lo mismo sucede en el flanco de rey para las negras. Caballo por G4, amenazando simplemente dama H2 o dama H1 mate, así que la única parece ser dama H3, dama H5. Es bien conocido que cuando estamos atacando debemos evitar cambiar piezas o evitar simplificar la posición. Se jugó dama F3, alfil por D6, caballo por D6, dama H5, dama H3 nuevamente, única para evitar el mate. Y ahora las negras creyeron haber encontrado una gran jugada con dama G6, que amenaza al mismo tiempo a la dama y al caballo de D6, pero no previeron la buena jugada de Pragnananda, que fue caballo F5. Si ahora las negras capturan a la dama, seguiría caballo E7 jaque, y después de que el rey mueva, nos comemos a la dama y quedamos con clara ventaja para el negro. Para el blanco, perdón. Entonces, no se puede capturar la dama H3 y se jugó rey F7, caballo H4 para bloquear la columna de la torre, dama B6 jaque, rey H1, torre de A H8, acumulando fuerza sobre la columna H, que es donde está la dama y el rey blanco. G3. G3 tiene doble propósito. Por un lado defiende el caballo de H4 y por otro presiona al peón que ya está amenazado por la torre también. Siguió dama F6 y rey G1. Aquí es muy interesante porque la jugada que salvaba a las blancas era rey G2, ya que de esta forma en la variante principal el rey defiende a la dama. Por ejemplo, seguiría torre por H4, G por H4, torre por H4 y aquí seguiría torre por F4. Muy interesante, porque si ahora la dama toma en F4, deja de defender a la torre de H4 y podría continuar, por ejemplo, caballo E3, rey H3, y aquí las negras no tendrían más que conformarse con unas tablas, ya que de lo contrario estarían perdiendo por la calidad y un peón de menos. Pero, como jugaron las blancas rey H1, hay una pequeña diferencia, que después de torre por H4, G por H4 y torre por H4, la dama de H3 no está defendida. Y si por ejemplo ahora continuamos con torre por F4, ya no es lo mismo porque nos comen en H3, después de torre por F6, rey por F6, y tenemos una pieza de menos, ya que el rey no está aquí para capturar a la torre. Por lo tanto, las negras quedarían con ventaja decisiva. Después de dama F3 en la partida, se jugó caballo E3, la cual es una gran jugada porque al mismo tiempo que ataca la torre, también le quita esta casilla al rey. En esta posición, el blanco ya está completamente perdido. Continuó B5, que es una de las pocas jugadas que puede hacer el blanco, pero resulta contraproducente, ya que el caballo se aproxima también a atacar al rey blanco. Por ejemplo, puede venir a la casilla de 3. Continuó torre C7 jaque, rey G6 para evitar los jaques, y después de meter la torre en octava para venir a molestar por detrás, resulta que las negras tienen mate forzado después de dama G5, rey F2, torre H2 jaque, y después de rey E1, las negras remataron la partida con caballo D3 jaque mate. Un jaque mate bastante bonito, ya que el caballo le quita el escape en D1, la torre le quita toda la segunda fila y el caballo de D3 es el que le da jaque mate.
Bueno amigos, espero que hayan disfrutado de la partida. Eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. Les mando un abrazo. No olviden darle like, suscribirse y compartir el video. Hasta pronto.